están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Es hora de noticias, hay muchas informaciones judiciales, por cierto, también que contarles, internacionales, una gran protesta en Argentina. ¿Cómo terminó? De eso y más les vamos a estar comentando. Aquí comienza CNN Prime, estos son los titulares. Con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional quedó Karina Oliva luego de ser formalizada junto a otros 10 exmilitantes de Comunes por el presunto fraude de subvenciones en su campaña gobernadora por la región metropolitana. El tribunal fijó un plazo de investigación de 100 días. El presidente Gabriel Boric reiteró su respaldo al ministro de Vivienda Carlos Montes luego de que la oposición presentara una acusación constitucional en su contra. El mandatario destacó la labor del secretario de Estado en el plan de emergencia habitacional y aseguró que si no respaldara a sus colaboradores, haciendo alusión en el fondo o respondiendo a una pregunta sobre el segundo piso, no trabajaría con ellos. El Banco Central entregó un informe de política monetaria de diciembre, revelando en líneas generales una evolución de la economía local acorde con lo previsto en septiembre y proyectando una baja sostenida en la inflación. Sin embargo, Chile despedirá este 2023 con nulo crecimiento en el Producto Interno Bruto. Y en Argentina, los piqueteros organizaron la primera protesta contra el gobierno de Javier Milei. Un amplio contingente policial se desplegó para contener las manifestaciones. Se espera que en instantes el mandatario trasandino anuncie su plan de desregulación económica. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Bueno, hoy se reunió por primera vez la comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro Carlos Montes. Este viernes 22 de diciembre la autoridad de gobierno será notificada. Posterior a eso, tiene 10 días para responder al nivel acusatorio y de ello nos cuenta en profundidad Daniela González. Presidente, ¿cuenta con su respaldo el ministro Montes? El ministro Montes cuenta con mi más absoluto respaldo. Y está trabajando firme por sacar las 260.000 viviendas que nos hemos comprometido con los chilenos. Categórica y contundente. Así fue la respuesta del presidente Gabriel Boric por la situación que enfrenta el ministro Carlos Montes tras la acusación constitucional presentada este martes por el Partido Republicano, el Partido Social Cristiano, la UDI, RN y el PDG. Si yo no respaldara a mis colaboradores, no trabajaría con ellos. Muchas gracias. Pero a un día de presentada la acusación y luego de ser elegida la comisión que revisará los méritos de la misma, en la oposición comenzaron a contar los votos que podría reunir este libelo y la suma por ahora aún está alejada de lo necesario. Yo ayer señalaba que creía que no había suficiente agua en la piscina para poder concurrir o para aprobar esta acusación constitucional. Lo más probable es entonces que no la apoyen. Yo creo que en la forma en cómo hoy día está presentada, en cómo se ha llevado, yo particularmente no soy favorable a esta acusación constitucional. Y yo quiero ser bien claro, nosotros actuamos por convicciones acá. Se ha dicho que nos faltan los votos y ese tipo de cosas, pero yo lo que quiero ser bien claro es que nosotros no andamos con una calculadora en la mano. Las fuerzas opositoras que firmamos la acusación constitucional estamos convencidos de que es un escándalo que este ministro siga en ese cargo. En algunas bancadas existen dudas respecto a la acusación. Internamente ronda el fantasma de los resultados de las anteriores acciones contra los ministros de la actual administración. Bueno, lo importante es cómo vote la bancada. Yo le puedo dar la seguridad que los 23 diputados de la bancada de la UDI van a votar a favor y respaldar esa acusación, porque tenemos la convicción que el ministro Montes tiene responsabilidad política. Para aprobar la acusación constitucional se necesitan 78 votos. Los acusadores, RN, UDI, PDG, el Partido Republicano y el Partido Social Cristiano, podrían reunir cerca de 69 votos, por lo que deberán buscar en otras bancadas esos sufragios. Esta acusación constitucional, en los términos que está planteada, y yo la he leído, parece más una acusación de fiscalización más que una acusación constitucional en los términos que está establecido en la Constitución. Evo Polino firmó el texto de acusación constitucional, sin embargo, comprometió los votos para este libelo. La verdad que es lamentable que las acusaciones constitucionales se reduzcan simplemente al peso político que tiene la oposición al oficialismo en la Cámara de Diputados. Por tanto, yo hago un llamado simplemente a los partidos y a sus parlamentarios a analizar en su mérito la acusación y en definitiva sancionar las omisiones que tuvo el ministro en cuanto a poder evitar estos hechos de corrupción. ¿El sector entonces la va a apoyar? Sí, nosotros hemos llegado a la convicción que aquí hay faltas constitucionales que deben ser debidamente sancionadas.
Ahora queda la duda respecto a la votación de demócratas y amarillos. ¿Podrían estos votos lograr aprobar la acusación constitucional? ¿Usted personalmente apoyaría una acusación en contra del ministro? A ver, dos cosas. Primero, yo en general estoy en contra de las acusaciones constitucionales, salvo que hayan sido en casos de manifiesto. Sin lugar a dudas, hay graves problemas en el Ministerio de Vivienda, pero no creo que tengan que ver con su responsabilidad. Yo voy a leer la acusación constitucional. Previamente, como acabo de decir, no estoy por las acusaciones constitucionales. Yo he analizado brevemente la acusación constitucional. A mí me parece que la acusación constitucional es de cargo de los diputados que suscribieron la acusación, ver cómo hay una relación de causalidad entre los hechos que describen con las responsabilidades personales del ministro Montes. A mí me parece que eso es una debilidad de la acusación, pero eso corresponde que sea evaluado por la Cámara y durante la discusión, ¿no? El ministro ha sido claro sobre esto, el Ejecutivo también. Los esfuerzos de la oposición siguen firmes para lograr reunir los 78 votos para aprobar el libelo acusatorio contra Carlos Montes, mientras este miércoles se realizó la primera sesión de la comisión revisora. El presidente Gabriel Boric participó del inicio de la construcción del teleférico bicentenario que va a conectar Tobalaba con Ciudad Empresarial. El medio de transporte va a tener una extensión de 3,4 kilómetros, va a funcionar con la tarjeta VIP, al igual que los buses Red y Metro, permitiendo conectividad y continuidad entre los servicios. Luego, una serie de modificaciones estableció que el recorrido tendrá 3 estaciones: Nueva Tobalaba, Parque Metropolitano y Ciudad Empresarial, pudiéndose recorrer en su totalidad en solo 13 minutos, acortando así los tiempos de traslado en hasta hora y media. Y en cuanto a los plazos de la obra, se espera que esté finalizada y operativa para el año 2026. El presidente indicó que harán todo lo posible para cumplir con esta fecha o incluso adelantarlo. Es una alegría para mí venir nuevamente aquí a Huechuraba. Hace poquito habíamos estado en el Centro de Deportes de la Municipalidad para celebrar esta gran noticia, que es una buena noticia además, no solamente para los vecinos y vecinas de Huechuraba, sino también para la economía, para el empleo, para el transporte público y en definitiva, y lo más importante y lo que a mí por lo menos me mueve, para la calidad de vida de nuestros habitantes. Este tipo de obras son las que cambian concretamente el diario vivir de la gente y que trascienden los gobiernos, y eso a mí por lo menos me alegra. Pronto ya tenemos que resolver la tarifa de este medio en particular, pero que va a ser parte del sistema de transporte público. Eso significa, bien en concreto, que se va a usar la misma tarjeta de transporte, que uno va a pasar por ahí y se va a cargar la tarifa que resolvamos, que llegando allá a la estación Tobalaba se va a poder tomar el metro y los buses en forma gratuita, tal como es hoy, vale decir, una tarifa integrada, tal como funciona en los otros sistemas, y vamos a agregar entonces este teleférico a ese sistema. La tarifa específica todavía no está resuelta, pero estamos prontos a llegar ahí a puerto. Vamos a temas de la economía. En el informe de política monetaria de diciembre no hubo sorpresas. El Banco Central ratificó que en 2024 habrá solo un leve crecimiento y una menor inflación, lo que va a permitir seguir bajando la tasa de interés. La inflación se encamina entonces a la meta de 3%. Ello ha permitido reducir la tasa de política monetaria desde julio a la fecha en 300 puntos base, ubicándola en 8,25%. La convergencia de la inflación a la meta requerirá nuevos recortes de la tasa de política monetaria. Entonces es esencial que evaluemos a priori decisiones que en un primer momento, siendo quizás beneficiosas, pueden tener costos a mayor plazo, incluso mayores a los potenciales beneficios que asomaban en un principio. Revisamos la estimación de crecimiento del PIB tendencial nominero y los resultados siguen indicando una tendencia decreciente que lo ubica por debajo del 2% en promedio para el periodo 2024-2033.
ponga atención en lo siguiente. Banmédica y Vida 3 anunciaron su renuncia a la asociación de ISAPRES, insistiendo en que el adelanto de este ICSA, este índice de salud, no va a evitar el desplome de las aseguradoras. De esto y en profundidad, cómo está el tema, nos va a contar, está en pantalla Francisca Cárdenas. Hay harto debate todavía respecto del tema porque ni siquiera para esto se contaron con todos los votos del oficialismo para el tema de adelantar el ICSA, así es que vamos a ver cómo sigue todo el otro tema que tiene que ver con la ley corta, Francisca. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Y como tú lo decías, se suma esta nueva arista, una nueva polémica a lo que es la crisis de las ISAPRES, porque Vida 3 y Banmédica informaron durante esta jornada su renuncia a lo que es la asociación de las ISAPRES. Ellos manifestaron su molestia a los senadores y senadoras de las comisiones de Hacienda y también de Salud con respecto a lo que ha sido esta discusión, esta larga discusión que ya lleva meses, al menos en el Senado, de la ley corta de ISAPRES, que busca distintas soluciones también para poder finalmente tener distintos reglamentos y también mitigar los efectos de los distintos fallos también de la Corte Suprema. Y además su molestia y la postura que tienen estas ISAPRES, estas aseguradoras, en torno a lo que ha sido la aprobación, recordemos, durante esta semana en la Comisión de Hacienda y también en sala de la Cámara de Diputadas y Diputados y dentro de la Ley de Reajuste Salarial del Sector Público de lo que es el ICSA, esta especie de IPC que finalmente fija los precios de los planes de salud y que el gobierno pretende adelantarlo, para marzo, para que pueda así mitigar los efectos del segundo fallo de la Corte Suprema, que recordemos que es el fallo GES de los servicios GES, de la prima GES, y que finalmente las ISAPRES han advertido. Lo dijo incluso el superintendente de salud durante los últimos días en estas largas comisiones que se dieron, al menos en el Congreso, con los distintos ministros también encabezándolas, que al aplicarse finalmente este fallo GES, que ya se aplicó hace un par de semanas atrás, pero cuando se empiezan a ver los efectos, que es en el mes de enero, las ISAPRES se podrían perder el 12% de sus ingresos, porque recordemos que el fallo GES, que le solicita a las ISAPRES poder disminuir los costos de lo que es este servicio de la prima GES, no devolver dinero como el primer fallo, que ese sí obliga a las ISAPRES a devolver los cobros excesivos. Por lo tanto, son dos elementos clave que han generado bastante discusión, al menos en la Cámara de Diputadas y Diputados y también en el Senado, en la Comisión de Salud, donde además está exigiendo al gobierno poder avanzar en una reforma de salud. Escuchemos parte entonces de lo que dijo la ministra durante esta jornada tras conocerse esta renuncia de estas dos aseguradoras de la Asociación de ISAPRES. Que este adelantamiento del reajuste del precio base, del ajuste de precio base, no compensa totalmente la disminución de ingresos de las ISAPRES producto de que dejen de cobrar lo que cobran en exceso por la prima GES. Además, tampoco es el sentido aquel, sino que simplemente dar una mayor posibilidad de tener una estabilidad para garantizar la continuidad de servicios mientras se aprueba la ley corta. Simplemente una medida de mitigación de manera de dar una cierta estabilidad a la industria y sobre todo a la relación de la industria con los prestadores, que finalmente es lo que afecta a la gente cuando va a atenderse y ve que no hay convenios o cuando en el fondo también viven con la incertidumbre de si se van a garantizar la continuidad de sus servicios. Claro, ¿cuál es la postura entonces, el argumento de estas dos aseguradoras para poder, salir de lo que es la asociación, este gremio más grande? Finalmente, que el ICSA no solucionaría esta, idea de poder mitigar los efectos de lo que es el segundo fallo GES. Tampoco la ley corta de ISAPRES, porque además se advierte que podrían caer en insolvencia. Recordemos que la insolvencia es el paso previo, han dicho también algunas autoridades, a lo que es la quiebra, porque también lo dijo y lo aclaró también el superintendente de Salud en su momento en la Comisión de Hacienda, donde se discutía también la posibilidad de introducir el ICSA en lo que es el reajuste, que finalmente la primera ISAPRE podría caer en los próximos meses. A eso se refería, a que puede caer en insolvencia una aseguradora si finalmente cae uno de esos tres indicadores que establece la superintendencia, que es liquidez, garantía
renta y patrimonio. Lo que es garantía no estaría en riesgo, pero sí patrimonio y liquidez, y esos son los dos elementos que finalmente han estado mirando los distintos expertos, la comisión de expertos también, que ha definido distintos elementos de lo que es la ley corta de ISAPRES, y obviamente que no ha podido destrabar los distintos senadores porque hay varias cosas por resolver. También tiene que pasar el ICSA ya en los próximos días por el Senado, dentro de lo que es la ley, digamos, de reajuste salarial público, y además tienen que resolver todo lo que ha ido trabando, digamos, la discusión en torno a esta ley corta de ISAPRES, que además el gobierno, recordemos, Mónica, que el gobierno se comprometió en la aprobación del ICSA en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados a poder adelantar la discusión de la ley corta de ISAPRES a más tardar abril de 2024. Con ese protocolo en mano, con esa condición en mano, los diputados del oficialismo le dieron los votos para que pudiera avanzar el ICSA a lo que es la discusión también en el Senado. Veamos lo que dijo también el superintendente de Salud, que ha estado además en todas estas reuniones advirtiendo que las ISAPRES se podrían caer en insolvencia si es que no hay medidas que puedan mitigar estos efectos y estos desequilibrios económicos, como así le dicen. La pertenencia o no a un gremio no tiene vinculación respecto a sus obligaciones legales, y claramente las ISAPRES hoy día están en un régimen de supervigilancia de la Superintendencia de Salud. Eso continúa en la medida en que siga existiendo la ISAPRE como tal. No tiene ninguna vinculación una cosa con otra. De hecho, no todas las ISAPRES pertenecen a este gremio. Recordemos que ISAPRE Esencial, digamos, que es una ISAPRE más nueva, tampoco pertenece a la asociación de ISAPRE y cumple o debe cumplir con los mismos requisitos que cualquier otro. Bueno, eso por el lado de las ISAPRES. Vamos a ver qué pasa en los próximos días, pero se va a seguir discutiendo lo que es el ICSA, este punto relevante, lo que es el reajuste salarial público, que se va a discutir también en el Senado en los próximos días. De hecho, se va a sesionar en la próxima semana, que es semana distrital, para ver estos puntos que generan bastante debate entre los parlamentarios. Por el otro lado, Mónica, también durante esta jornada sesionó la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados. Se invitó al director y al subdirector del Servicio de Impuestos Internos para que respondiera a las consultas sobre los nuevos antecedentes de lo que hay con respecto a este caso de fraude millonario, donde hay 55 detenidos y formalizados en torno a lo que fue finalmente una defraudación de cerca de 240.000 millones, boletas falsas, facturas falsas, miles de facturas falsas, y es parte entonces de lo que hicieron los parlamentarios para poder finalmente preguntarle de los nuevos antecedentes. Escuchemos parte de lo que dijeron también los invitados que comparecieron a esta comisión. Recordemos que para llegar a la querella, el Ministerio Público nos pide que haya una recopilación de antecedentes y vaya todo fundado. Esto no es instantáneo, no es por la denuncia que nosotros tomamos una querella al día siguiente. La autodenuncia genera obviamente un proceso recopilativo de antecedentes, que fue lo que presentamos ahora en la comisión, de cómo eso se estructuraba, y finalmente después eso desencadenó en querellas, y el autodenunciado está hoy querellado y probablemente se le va a pedir prisión preventiva. Tenemos querellas que están presentadas de hace 3 años. Sí, son 9 querellas que empiezan en el 2020 y terminan en junio del 2022, y ahí se hace toda articulación con el Ministerio Público para terminar con las diligencias que dieron cuenta de los 55 detenidos. Durante la indagatoria será conveniente apreciar si ha existido otro antecedente distinto a esa autodenuncia que llevó a eso, y si además el único motivo para archivar era que no existía querella del Servicio de Impuestos Internos. Puede ser que la fiscalización hubiera sido insuficiente. Creo que durante la investigación podrá levantarse suficiente evidencia para poder comprobar si fue un caso de negligencia, fue un caso de los antecedentes. Y también es comprensible reabrir la discusión si tiene lógica mantener el monopolio de la querella en el caso del Servicio de Impuestos Internos. Los querellantes institucionales en este tipo de casos suele ser un debate complejo, y creo que este caso nuevamente puede servir de ejemplo para esa discusión. Bueno, aquí el punto de debate y por qué se invitó obviamente a las autoridades de Servicios de Impuestos Internos es porque no habrían presentado una querella en su momento que habría servido para entregar antecedentes al Ministerio Público para que pudiera poner finalmente una autodenuncia de uno de los formalizados, de los 55 formalizados, donde finalmente se autodenuncia por delitos económicos ante la Fiscalía Metropolitana Oriente. Ese es el punto, de que no se habría derivado esto a el Servicio de Impuestos Internos, y el Servicio de Impuestos Internos lo
habría derivado tampoco a, digamos, lo que es el Ministerio Público. Es por eso que ahí no se habría avanzado en ese punto de la investigación. Así que, Mónica, nos quedamos atentos también a ese caso, a los nuevos antecedentes que vayan surgiendo, que sin duda son de relevancia, y además que en el Congreso al menos van a seguir, obviamente, sesionando estas comisiones que pretenden también buscar distintas responsabilidades en torno a los casos que finalmente están en la palestra pública. Así que vamos a quedar atentos a eso y también a lo que ocurra con las ISAPRES, porque da para largo lo que es la discusión al menos de la ley corta que finalmente se ha pedido poder adelantar, pero obviamente ahí se necesita del acuerdo de los distintos parlamentarios, sobre todo de la Comisión de Salud. Largo camino queda y no hay tanto tiempo. Muchísimas gracias, Francisca. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional quedó la ex candidata a gobernadora Karina Oliva. Hoy se realizó la formalización de ella y de otros 10 ex militantes del Partido Comunes, luego de una investigación de 2 años. Todos son acusados por el delito de fraude de subvenciones. Colomba Eijols nos cuenta. Por supuesto, bueno, lo hablaremos más. ¿Y su círculo de hierro? Que lo hablaremos más adelante. Esperamos ahora en adelante con esto poder demostrar nuestra inocencia. Ahora podemos ejercer nuestro derecho a defensa, que es lo más relevante, y bueno, podemos entregar detalles más tarde. A eso de las 8:30 de la mañana llegó Karina Oliva para su audiencia de formalización por el delito de fraude de subvenciones. Después de 2 años, la Fiscalía formalizó cargos contra ella y a otros 10 ex militantes del Partido Comunes por inconsistencias en la rendición de gastos de la campaña a gobernadora de Oliva. Luego de 3 horas, el tribunal decretó arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional contra la ex candidata. Vamos a poder demostrar que cada una de las cosas que se nos han querido imputar no son ciertas, que son algunas imprecisas, que otras hay de manera clara y evidente confusión en roles incluso. Esas medidas cautelares son proporcionales y además son adecuadas. Y bajo ese punto de vista nos permiten en el plazo poder controvertir una serie de supuestos que están en esa larga formalización, sobre los cuales nosotros vamos a tener que necesariamente hacer aclaraciones. La investigación apunta a una defraudación, según el Consejo de Defensa del Estado, de 293 millones durante la campaña electoral de Karina Oliva, además de 110 millones de pesos que fueron declarados y posteriormente rechazados por el Servicio Electoral por no cumplir con la documentación debida. Realizaron distintas acciones defraudatorias con tal de obtener distintas prestaciones improcedentes de parte del fisco, principalmente del CERVEL, ya sea abultando gastos o indicando gastos supuestos. Tras la audiencia también quedó con arresto domiciliario nocturno, firma semanal y arraigo nacional el ex administrador electoral de Comunes, Martín Miranda, mientras que el expresidente de Comunes, Jorge Ramírez, y la ex secretaria ejecutiva, Camila Ríos, quedaron con arraigo nacional y arresto domiciliario nocturno. En cuanto a los demás imputados, quedaron con firma semanal y arraigo nacional, en tanto que Diego Corbalán quedó sin medidas cautelares por su colaboración con la investigación. ¿Considera que hubo una persecución política? Muchas veces me lo he preguntado porque no entiendo por qué, y espero que al final de los 100 días de investigación también se sepa cuál fue la intención de allanar la sede de la parte del partido en que yo era militante, que la que fue 48 horas antes de la elección a senadora. Me parece que 100 días es correcto, y en esos 100 días vamos a demostrar que efectivamente lo que hemos dicho siempre es que no cometimos ningún delito. 100 días de investigación tras los cuales los imputados arriesgan penas privativas de libertad y multas. Este tipo de delitos tiene una penalidad o podría superar al menos los 5 años de prisión efectiva. Por lo tanto, lo más probable es que haya una sanción aplicada en este respecto. En total fueron 11 los formalizados. Sin embargo, el ex militante de Comunes, Jan Flores, quien también debía acudir a esta audiencia, no fue notificado por un cambio en su domicilio. Su formalización quedó fijada para el próximo 5 de febrero. Tras la derrota en el plebiscito constitucional de este domingo, Chile Vamos y el Partido Republicano continúan analizando las repercusiones en este sector, mientras que figuras republicanas atribuyeron el resultado a la tardía entrada de Evelyn Matei a la campaña por el a favor. En Chile Vamos evalúan o reevalúan su alianza y de qué tipo podría ser con el partido que lidera José Antonio Kast. Veamos los detalles en el informe de Valentina Nieto. Lejos
términos del ambiente navideño que se vive en Providencia, los resultados del plebiscito constitucional del pasado domingo aún son difíciles de digerir, más aún con una derrota que golpeó a la derecha con más de 10 puntos de diferencia para el en contra. Para mí es un tema que ya quedó en el pasado y hoy día estamos en Navidad. Alcaldesa, no voy a seguir hablando del tema. Las responsabilidades políticas dentro del sector, no, ¿quién las asume? A mí no me competen la responsabilidad. ¿No hubo presiones por parte del sector? Me pasa que yo siempre me he enfocado mucho más en el futuro que en el pasado. Dar vuelta a la página es un análisis que parece incómodo en la derecha, tanto así que incluso una de sus cartas presidenciales busca darlo por zanjado, más aún cuando hubo figuras dentro del sector como el ex consejero republicano Luis Silva, que justificaron parte de la derrota, un tardío ingreso de la alcaldesa a la campaña. La alcaldesa María ha actuado con extraordinaria generosidad en su vida pública y ha hecho hizo un gran esfuerzo, más que muchos otros, por tener el mejor resultado posible. Me parece una crítica completamente injusta. Crítica injusta, dicen en la UDI, contra quien habría jugado su capital político por el a favor, pese a que ahora reconoce que consideró votar por la opción en contra. La alcaldesa no es la única en Chile Vamos que tras el domingo admitió que la propuesta no los convencía del todo. Los expertos acordaron un texto que iba desde el Partido Republicano al Partido Comunista, en donde había un claro consenso y por lo tanto haberle hecho demasiadas modificaciones y haber profundizado discusiones que quizás no eran necesarias hacer, se cometieron ese tipo de error. Por lo menos a muchos no nos convenció un 100%, pero sí estábamos de acuerdo en gran parte de ello. La capacidad de acuerdo podría haberse desarrollado de mucho mejor manera y habiendo renunciado a ciertos aspectos para efecto de que el texto le hiciera sentido a gran parte del país y no solamente a un determinado sector. El texto que se le propuso a Chile fue un texto consensuado y para lograr las mayorías no solo se requería el Partido Republicano, sino también los votos de Chile Vamos. Fue un buen texto que se lo propuso a Chile. Tenemos la tranquilidad del Partido Republicano de haber hecho los mejores esfuerzos. Propuesta redactada por una mayoría republicana que solo convocó al 44% de la población. Un resultado que varios en la derecha tradicional apuntan a la incapacidad del partido que lidera José Antonio Kast de generar un texto común. Que hubo muchos errores que se cometieron mucho antes de la campaña, ¿no? Y que terminaron pasando en la cuenta y que generaron diferencias, por ejemplo, en el voto de las mujeres o en el voto de los jóvenes. Muchos apostaron por el en contra, porque el en contra se instaló muy rápido como una opción mayoritaria, muy tempranamente. Yo creo que eso hizo que muchos liderazgos apostaran, ¿no?, por el en contra como algo que iba a pasar de todas maneras. Claro, porque en Republicanos hubo varios descuelgues en sus filas, entre ellos el de su único senador, quien apostó por el en contra con la intención de crear un movimiento libertario, un nuevo sector que apunta a José Antonio Kast como el gran responsable de la derrota del domingo. Cada vez que nuestro sector ha defendido con soltura nuestras ideas, hemos ganado. Lo importante acá es que ya se hizo el mea culpa por parte de José Antonio Kast respecto a las decisiones que él tomó, que finalmente hicieron fracasar a todo el sector en esto. Pero lo importante más que eso es ver de qué manera nos unimos como sector. Ahí estará la apuesta entonces, aunque en un camino bastante ripioso, reconocen en la derecha. El análisis en Chile Vamos estará centrado en decidir si tomarán distancia o no de republicanos, con miras a las alianzas que se pueden generar de cara a las elecciones municipales del próximo año. El presidente Gabriel Boric designó a Francisco Vidal como el nuevo presidente del directorio de TVN. La decisión del Ejecutivo ha generado diversas reacciones, sobre todo desde la oposición, que acusó que el nombramiento del exministro sería un premio por su rol como vocero de la campaña en contra en el plebiscito constitucional. En respuesta a los cuestionamientos, el también analista político reveló que el gobierno se comunicó con él a fines de noviembre para asumir la presidencia de Estación Pública a partir de mañana jueves. Vidal, quien ya ocupó el mismo cargo entre abril de 2006 y diciembre de 2007, va a reemplazar a la periodista Andrea Fresar, quien estuvo al frente del directorio de Televisión Nacional de Chile desde abril de 2022. El ex vocero de gobierno aseguró que parte de su línea de trabajo junto al directorio es revertir las malas cifras que aquejan desde hace años al canal público. Yo soy de una tradición que a los presidentes no se les dice que no. Y cuando el presidente Boric pidió a través de la ministra Vallejo que asumiera esta responsabilidad, se asume. La ministra Vallejo me llamó a fines de noviembre y quedamos de acuerdo. Es decir, yo le dije, mire, estoy tratando de ayudar a que ganemos el 17 de diciembre. Y se entendió. Y por eso que a partir del 18 del lunes, martes,
vimos los últimos detalles. Así que para esos muchachos de derecha que creen que es premio se equivocan. Dije que sí antes de saber si ganábamos o perdíamos el domingo. Con un acuerdo transversal, el Comité Estratégico del Plan de Acción de Hidrógeno Verde entregó su documento final para avanzar en el desarrollo de esta industria, una instancia que contó con la presencia de la expresidenta Michelle Bachelet, como nos cuenta Natalia Muñoz. Un regalo de Navidad. Es el informe final del Comité Estratégico para el Plan de Acción de Hidrógeno Verde. Un regalo para el ministro de Energía que se lo entrega a la expresidenta Michelle Bachelet junto con un exministro del segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Y más allá de nuestras diferencias, fuimos capaces de llegar a consensos que permitan aprovechar esta ventana de oportunidad única para el país, ¿no? Y en el documento que hoy vamos a entregarle al ministro Bardao están plasmados los frutos de trabajo de estos meses. En nuestro gobierno nos tocó lanzar una estrategia hace 3 años y lo hicimos con una visión de Estado de largo plazo y nos alegra y nos llena de satisfacción que el gobierno haya continuado esa visión. Creemos que eso es importante para sostener los esfuerzos en el tiempo y para lograr que los frutos que esta industria puede generar efectivamente se materialicen. Fueron 10 integrantes que trabajaron durante todo el año en este documento de 50 páginas. El informe acordó 5 áreas: ambiental, internacional, económica, capital humano y desarrollo tecnológico y ciudadanía. Cuando empezamos esta conversación, créanme que las visiones no eran todas conjuntas. Y hubo mediante la conversación, yo diría que hubo un aprendizaje recíproco de todos los participantes que permitieron que este documento, que es un documento, si quieren, político, es una visión. Es que la estrategia es un plan a 2030, cuyo objetivo es proporcionar condiciones que permitan aumentar la certeza en la viabilidad de la industria del hidrógeno verde y su cadena de valor, con estándares ambientales internacionales, promoviendo el desarrollo local. No hubo grandes puntos de desacuerdo, probablemente algunos de los más relevantes tienen que ver con cuál es el rol del Estado, cuál es el rol de los privados. Yo creo que llegamos también a un buen acuerdo donde hay un buen camino del medio, ¿no? Creo que es una metodología de trabajo que ojalá se pueda ir tomando en otras áreas, porque permite avanzar y encontrar soluciones para el bien del país y su gente. Ahora se comenzará a socializar el borrador del plan de acción con el Comité Interministerial, instancia permanente que es presidida por Corfo, y luego se someterá a un periodo de consulta pública que debiera extenderse por cerca de 30 días. En esa oportunidad podrán participar tanto las empresas como instancias gremiales con interés en el combustible del futuro. Nos da una orientación y una complementariedad al plan de acción mientras no tengamos resuelta toda la regulación que se está haciendo o modificaciones a regulación actual, ver cómo vamos desplegando los proyectos en las distintas partes del territorio. Son 6 las empresas que cuentan con proyectos en la región de Magallanes, un camino que no estuvo exento de polémicas por el atraso en los permisos, tema que también se discutió en el comité. Entregar certeza a los actores que van a hacer inversiones muy cuantiosas y con horizontes de recuperación de esa inversión muy largo, y eso implica tener reglas del juego claras y conocidas para todos, ojalá permisos que se otorguen de manera rápida y clara y con certeza. Las políticas públicas no cambien de un momento a otro, de un periodo de gobierno a otro, sino que se mantengan en el tiempo, algo que favorece la inversión a largo plazo de la industria, pero también la formación de capital humano. Sin duda un avance en materia de hidrógeno verde. Posterior a la consulta ciudadana, el documento final sería presentado antes de que termine el primer trimestre al presidente Gabriel Boric, en una carrera contra el tiempo, donde nuestro país tiene una oportunidad única de potenciar este combustible limpio. Nos vamos a poner en modo navideño y hablaremos del clásico de los clásicos. Hay todo un debate, además, cómo se tiene que hacer, pero el pan de Pascua, ¿con frutas confitadas o sin frutas confitadas? ¿Con frutos secos, sin frutos secos? Bueno, podrá haber mucha discusión sobre los ingredientes preferidos para la receta, pero no sobre el puesto que se ha ganado en las celebraciones de fin de año. En la siguiente nota, María Luisa Carrión nos entrega algunos datos y consejos para quienes este año quieran aventurarse para prepararlo en casa. ¿Cuál prefiere usted? No, con frutas y con nueces. En mi casa con frutos secos. Nueces con almendra. Con todo, me gusta con todo, con frutos secos, con todo. Como venga en realidad, como venga.
Es que para muchos es difícil imaginar una Navidad sin pan de Pascua, tanto que para no pocos va incluido en la lista del viejito pascuero. Para regalo, y llevo uno para mí también. ¿Para quién van los pancitos? Uno para mi hija. Y así es toda una tradición por estas fechas. El gremio de los panaderos escoge hace 3 años al mejor de los mejores y hace 2 esta panadería de San Miguel está en el top 3. Esta panadería la iniciaron mis padres y aquí ya en este lugar tiene 61 años de antigüedad esta panadería funcionando. Por eso, si es que hay alguien autorizado para hablar de este producto navideño, son ellos, que llevan años trabajando en su receta, la que se ha mantenido más o menos estable hace más de una década. La familia nuestra lleva haciendo panes casi 70 años y haciendo pan de Pascua más o menos son como 45 años que empezamos a incursionar en el área de la pastelería. Lo que el pan de Pascua, antiguamente nosotros lo hacíamos solamente con levadura. Hacíamos un pan que era con mucho volumen, pero también tenía el inconveniente de que al tener mucho volumen el pan se nos secaba. Entonces después con el tiempo empezamos a hacer modificaciones y empezamos a incorporar el queque de Pascua, ¿ya? Pero también nos dimos cuenta que el queque de Pascua tenía muchos problemas porque no era un pan y lo vendíamos como pan, se desgranaba demasiado. Y empezamos a hacer pruebas, sobre todo mi hermano Andrés, que logró dar con una receta bastante buena. Entonces se mezcló lo mejor del pan con lo del queque para tener esta receta que hoy triunfa en el paladar de sus clientes. Nosotros hemos ido cambiando la fruta, en el fondo, por frutos, por decirlo así. Entonces sacamos la típica fruta confitada, que era muy dura, y la reemplazamos por papaya, por ejemplo, por mucha cereza marrasquino. Ocupamos frutas tropicales, dulce de membrillo, le agregamos también algunos tipos de mermeladas. Y ahí está el secreto para que en temporada alta puedan llegar a vender unos 10.000 kilos de pan de Pascua. Ahora les tengo un reto. Si usted quiere enfrentar el desafío de hacer su propio pan de Pascua, le entregamos algunas recomendaciones para quedar como rey o como reina ante su familia. Lo primero, como siempre, es reunir los ingredientes y desmitificar que es muy difícil hacer esta receta. Para medio kilo de harina se necesitará 10 gramos de polvo de hornear, especias como la canela, el clavo de olor, el jengibre y la nuez moscada y la infaltable esencia de vainilla. Ralladura de naranja, 150 gramos de mantequilla, 150 ml de leche y un huevo entero, 300 gramos de azúcar y de allí los frutos secos o confitados a elección. Tomamos nuestros ingredientes líquidos y lo pasamos a nuestros ingredientes secos. Acá vamos a mezclar a mano, con las manos bien limpias o con guantes, para que sea bien sencillo. El objetivo de hacerlo a mano es evitar que usted se resista a hacer esta receta si es que no tiene alguna máquina en particular. Vamos mezclando, que todos los ingredientes secos se incorporen bien, que no quede nada, ningún grumo, nada seco por ahí, que quede una pasta. Cuando ya esté todo bien mezclado, es tiempo de incorporar la mantequilla. Acá hay que revolver hasta que esté completamente homogéneo. Una vez que nuestra mezcla esté homogénea, es decir, que no tenga nada seco ni mantequilla, sino que esté todo bien mezclado, vamos a incorporar nuestros frutos secos y nuestras pasas. Y también un poco de chocolate para los más pequeños de la casa. Y así todos disfruten de alguna versión de este infaltable navideño. Para rellenar los moldes no es necesario tener uno especial, puede usar cualquiera que tenga en su hogar, pero atención, tiene que ser puesta la mezcla a 3/4 de su capacidad. Una vez que vamos a hornear nuestros panes, el horno ya debe estar precalentado entre 170 a 180 grados, ponemos nuestros panes dentro del horno, bajamos a 170 y horneamos entre 45 minutos y 1 hora. Y así estaría lista esta versión express de pan de Pascua, más moderna, rápida y sencilla, semejante a un queque, pero que conserva la esencia de ese olor y sabor que encanta por estos días. Un último dato para que todo resulte perfecto. Lo ideal de un pan de Pascua es, si bien mezclarlo es rápido, hornearlo puede tardar 1 hora, es dejarlo reposar, ojalá 2 días, para que los sabores estén madurados y la miga tenga una consistencia más húmeda. Otro datito que nos entregan los expertos es macerar en ron las frutas confitadas y tostar los frutos secos. Así se asegura un sabor inigualable que lo hará triunfar ante sus familiares y amigos. Bueno, el pan de Pascua queda mejor, adivinen con qué, con cola de mono. Ahora, no les voy a dar la receta de mi mamá, que es el mejor cola de mono del planeta, o sea, planetario de verdad, pero sí les puedo contar que es uno de los tragos más populares de las fiestas de fin de año en Chile. ¿Sabía usted que hay varios lugares en donde se consume
todo el tiempo locales tradicionales que se han vuelto además emblemáticos y que vamos a conocer en el informe de Pablo Figueroa. Esto es receta de la casa, no se comparte. Sí, es receta de la casa. Difícil compartir algo. Hemos tratado de mantener durante el tiempo. Ni yo me la sé, o sea, está bajo. La receta no se sabe. Está bajo llave. Mientras estos clásicos tienen la misma forma de cuidar su legado en la otra esquina. ¿De qué se compone? Es aguardiente de Chillán, leche, canela, la calidad nomás. Tenemos una calidad excelente. Así es, sin rodeos y sin secretos. Son dos maneras de defender tres lugares típicos, clásicos, masivos, en donde está el mejor cola de mono para muchos. El Ciros, el Bar Nacional, pero vamos a partir por este en Quinta Normal. Hola, hola. Mi nombre es Raymond Rivas. Soy el propietario. No puedo hablar. Hola, hola. Soy Raymond Rivas. Soy el dueño de las pipas de los hermanos Rivas acá en Quinta Normal. Tenemos el mejor colemono de Santiago. Raymond Rivas tuvo problemas para grabar el enganche para la nota, pero en contraparte tiene una habilidad innata, como pocos, para traer uno de los mejores cola de mono que hay por estos días. El mejor colemono porque está hecho por nosotros. Lo importante, ¿son de Ñublense o no son de Ñublense? Somos de Ñublense, 100%. No de Ñublense y Coloco o no Ñublense Católico. No, Ñublense. Chillanejo 100%. Así es, son de Chillán y sus productos son tradición. Porque llevamos más de 40 años con la receta antigua de que la hacía la abuela de mi papá. ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 27. ¿Y usted? 65. ¿Y la abuela? La abuela ya... Tiene 94. Desde ahí viene la tradición familiar. Claro, muy antigua la receta. Y esa receta ha sido bien, valorada por todos nuestros clientes, la cual nos han preferido por todos los años de que lo probaron. Tenemos esta botella de 900 cc a 5.000 pesos la botella. El añejo de mimbre así, 6.500 pesos, y el añejo normal, 5.000 pesos de 900 cc. ¿Y para el bajón? Para el bajón tenemos las longanizas artesanales de Chillán, que son ahumadas a 8.000 pesos el kilo. Ya en el centro, si de clásicos hablamos, hay dos lugares en donde se bebe este brebaje todo el año. ¿Vienes siempre a comprar colemono o por la fecha? No, siempre. Todo el año acá hay colemono. Todo el año hay cola de mono. De hecho, vemos atrás está la máquina. Todo el año la máquina está andando, la tenemos fría. Y en el Ciros no se le tema que el acompañamiento pueda caer pesado. Generalmente lo acompañan con un sándwich de pierna o un caldo tronco. El sándwich de pierna con mayo que hacemos acá de la casa, así que queda bastante bueno. Yo creo que a la gente que viene para acá no le causa nada. Hay caballeros, como tú los ves allá, que vienen todos los días del año. Entonces, mal no creo que les caiga. Además, otra alternativa es el Bar Nacional. Bueno, lo principal es mantener la receta, tratar de mantener el servicio, la calidad, estar todos los días acá. Nosotros como dueños también venimos siempre acá, en Isidora es lo mismo. ¿Se vende todo el año después de esta fecha? Todo el año, durante todo el año tenemos para llevar, para servir. ¿Con qué se acompaña acá en el Bar Nacional el colemono? ¿Con qué se recomienda? Con lo clásico, con empanadas, con las guatitas que sale harto. Es que es una tradición, una instancia en que los chilenos desde principios del siglo XX asociamos al cola de mono a las fiestas de fin de año. No es que surja en Chile como tal, sino que va a tener distintas denominaciones dependiendo de los lugares, pero acá en Chile y con fuerza toma el nombre de cola de mono, producto de una historia a través del presidente Pedro Montt. Él, antes de retirarse, estaba buscando su revólver, su pistola Colt, de la marca Colt, o modelo Colt, y resulta que no quería que se fuera porque estaba lloviendo, y es ahí donde le preparan este brebaje, ¿cierto?, en la cual les gusta a todos, les gusta al presidente, y ahí queda como Colt de Montt el nombre, y que posteriormente fue variando a cola de mono, como se llama en la actualidad. Otros también hablan del porque al presidente le decían el mono Montt. Salud. Ahí está, de moda otra vez, reconocido, degustado y presente. El cola de mono, y una tradición chilena icónica por estas fechas. Está súper rico. Hay gente que ya quiere la receta de mi mamá, pero Jacinta no la voy a dar. Te la pregunto después entonces.
A ver si es que tengo Podríamos hacer posibilidad un intercambio de recetas, pero yo creo que voy a hacer un libro de recetas con la receta de mi mamá. Esa es una opción. Ya, 9:13 PM, volvemos a la actualidad internacional y obviamente que estamos mirando al otro lado de la cordillera. Sí, y lo vamos a hacer de hecho a continuación porque ya ha comenzado la cadena nacional de Javier Milei, el presidente de ese país, que está detallando un decreto que busca desregular la economía. Vamos a escuchar lo que está diciendo. Incorporación de herramientas digitales para trámites de los registros automotores. Estas reformas, de las cuales solo he mencionado 30 de las más de 300 incluidas, son algunas de las reformas que están contempladas en el decreto de necesidad y urgencia que firmamos hoy. El objetivo es comenzar el camino de reconstrucción de nuestro país, devolverle la libertad y la autonomía a los individuos y empezar a desarmar la enorme cantidad de regulaciones que han impedido, entorpecido y detenido el crecimiento económico en nuestro país. Pero este solo es el primer paso. En los próximos días llamaremos a sesiones extraordinarias del Congreso Nacional y enviaremos un paquete de leyes pidiéndole al Congreso la colaboración para avanzar en este proceso de cambio que la sociedad eligió en un contexto de crisis que requiere acción inmediata. Los diputados y senadores de la Nación enfrentarán la responsabilidad histórica de elegir entre ser parte de este cambio o obstruir el proyecto de reformas más ambiciosa de los últimos 40 años para poder lograr finalmente poner en marcha las fuerzas productivas de los argentinos y comenzar a transitar el camino para volver a ser una potencia mundial. Confío en que nuestros representantes defenderán los intereses de los argentinos y no los de las castas que se han beneficiado durante décadas de este sistema empobrecedor. Si avanzamos en este camino y lo hacemos con decisión y contundencia, estoy seguro que nuestro país volverá a la senda de crecimiento y el progreso que alguna vez supimos transitar. Por lo tanto, quiero darles las gracias, que Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen. Muchas gracias. Ahí estaba entonces esta que es la primera cadena nacional de Javier Milei desde que llega a la presidencia y con este, digamos, aterrizaje, podríamos decir, de una medida que se había adelantado. Es un decreto donde, entre otras cosas, se habla de transformación de empresas estatales en sociedades anónimas, contratos de alquiler en moneda extranjera y fin al control de precios. Eso, entre otros puntos que ha anunciado Milei en este mensaje grabado previamente. Dice eso en el comienzo. Ahora, ya metió algunas cosas que lo aplauden. Primero que esté su gabinete. Exactamente, franqueado de ministros. Sí, franqueado de ministros. Lo aplauden al final, también eso es como llamativo. Sí. Igual aplaudir al jefe, obvio, ¿no? Ya, en fin. Sí, no. Está además al lado suyo la ministra de Capital Humano, Sandra Portobello, que es súper relevante. También está el ministro de Hacienda. Vemos a la ministra Bullrich, Patricia Bullrich, Guillermo Francos también, obviamente que son parte del corazón de este gabinete. Sí. Eso es súper relevante. Otros símbolos, primero el equipo, todos juntos, lo aplauden. Nombra a Dios, obviamente los temas religiosos son importantes para Javier Milei. Las fuerzas del cielo fue parte de la metáfora y de la frase que usaba en su campaña. Entonces también está marcado por muchos símbolos y por esta idea además de ofrecer un futuro mejor previo un sacrificio importante, pero también recalcando siempre que si no, la alternativa era horrorosa y exagerar más allá de lo posible además, o sea, de lo obvio. Porque cuando tú dices va a ser tan terrible, es un poco menos terrible, aunque no sea, es más o menos, ya no es tan pésimo, ya lograste algo. Claro, y reitera esta idea del problema del déficit fiscal que dice se ha arrastrado por años en Argentina y no ha permitido una solución a la crisis económica. También parte de los puntos que menciona entonces Javier Milei en este mensaje que fue grabado a eso de las 4 o 5 de la tarde, reportan los medios argentinos, que estaba previsto en un primer momento a emitirse durante el mediodía.
pero ¿qué aconteció? La tensión en las calles de Argentina con esta primera movilización organizada por los piqueteros en el país y con también una jornada, por cierto, de protestas que se concentró en Buenos Aires, que llevó a Milei incluso a ver el desarrollo de este operativo de seguridad que se había dispuesto, sobre todo luego de la presentación de este protocolo que buscaba prohibir el corte de las calles durante estas manifestaciones. Bueno, fue hasta una sede de la Policía Federal el mandatario a observar. Exactamente, con ella, que había anunciado la semana pasada ese protocolo y con la advertencia que conocimos esta semana de que el que cortaba no iba a cobrar las ayudas sociales. Sí, lo cual genera gran polémica y discusión. Desde la oposición le dicen que eso no es legal. Exacto. Pero podemos ver la foto de nuevo, que me llamó la atención mucho algo. ¿Dónde está Victoria Villarruel? No se vea. Y eso en medio de los comentados, roces que han tenido... No, pues no está en la foto, por eso no se ven, por lo menos en ese cuadro. No está en la foto. Igual llamativo aquello. Se suma a todos esos rumores de supuestos roces. Y esta idea, te digo yo, de ofrecer un futuro mejor, porque si no la alternativa era espantosa, entonces, aunque no sea tan brillante, ese futuro es mejor. La primera vez que lo decía con mucho buen ojo fue una de nuestras expertas en la cobertura, Ana Iparraguirre, nos daba ese punto de vista que es súper interesante, obviamente, y que es una táctica interesante. Sí. Y todo esto, por cierto, marcado en esta jornada de movilizaciones, la primera gran jornada de protestas que enfrenta el nuevo presidente argentino. ¿Cómo fue el día de hoy? Lo vemos en la nota de Laura Soto. Están cortando, hay incidentes, reiteramos, aquí en Diagonal Norte los manifestantes avanzan y la policía intenta que no corten totalmente la Diagonal Norte y Maipú. Si en el pasado estas marchas habrían ocupado de un costado a otro las principales avenidas de la capital argentina, bajo el gobierno de Javier Milei, eso ha quedado prohibido. La tarde de este miércoles, el mandatario ultraderechista enfrentó su primera gran manifestación, la movilización de los poderosos grupos piqueteros que convocan a distintas organizaciones sociales y obreras. Empujones, algunos manifestantes fueron empujados, cayeron al piso. Así se puso en práctica el protocolo antipiquetes, anunciado casi una semana antes por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, precisamente pensando en esta ocasión, una nueva normativa que busca impedir los cortes de vías que caracterizan a las marchas piqueteras con el uso de las fuerzas de seguridad federales, lo que en la práctica limita la movilización de los manifestantes a las veredas. Pero esa no fue la única medida que dio a conocer el gobierno de Milei. Deben saber que nadie puede obligarlos a ir a una marcha con la amenaza de dar de baja el plan. Para ser bien claros, los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle. Ya lo dijo el presidente, el que corta no cobra. La pérdida de los beneficios sociales fue otra de las polémicas medidas que el gobierno amenazó con aplicar en contra de quienes se atrevan a bloquear el libre tránsito. Y el recordatorio de aquello fue bien difundido horas antes del inicio de las protestas. Si va a ejercer su derecho a protestar, tome en cuenta que solo lo puede hacer en lugares habilitados. Si cumple con la ley, va a mantener su beneficio. Si no la cumple y corta, no cobra. Este mensaje se podía escuchar por altoparlante en las estaciones de trenes de Buenos Aires. El mismo mensaje se leía también en las pantallas informativas. El gobierno estableció un número telefónico de denuncias para aquellos que se hayan sentido presionados a protestar por alguno u otro motivo. Además, se vio un reforzamiento policial en distintos puntos de la capital, junto con operativos dentro de los autobuses. ¿Notas más policías que lo habitual? Sí, está lleno. Plaza Constitución está lleno y sé de amigos que venían para acá que algunos los han bajado porque tenían una remera. Los han bajado de los colectivos porque tenían remera. Que tenía una remera de algún movimiento social. Exactamente, de una remera de un movimiento social y los bajaron. Hemos tenido en el día de hoy un operativo digno de una guerra, de un estado de sitio en la Argentina,
contra lo que es una manifestación pacífica. Desde la mañana aterrorizando a la población, que sin embargo está viniendo masivamente. Desde la sede de la Policía Federal, Milei siguió de cerca el operativo de seguridad implementado para esta jornada a través de cámaras de seguridad instaladas en distintos puntos y a la salida no dio declaraciones a los medios. Todo a la espera de una cadena nacional con anuncios de desregulación de la economía y que se programó para esa misma noche. Hoy hubo libre circulación en todo el país. Ratificamos que en estos días se verán todas esas imágenes y los que quebraron la ley tendrán consecuencias y los que cortaron no cobrarán su plan. Nosotros nos movilizamos por la calle como estaba previsto a un acto a Plaza de Mayo. Toda la campaña que hizo Patricia Bullrich para generar miedo e impedir que marchemos por la calle fracasó rotundamente. Las organizaciones piqueteras dieron por finalizada la jornada a eso de las 6 de la tarde con la difusión de un comunicado en el que criticaron las medidas económicas que tomó el presidente argentino, llevando tan solo 10 días en la Casa Rosada. Vámonos ahora sí, es que te iba a decir solamente, te iba a hacer un punto. Hay una discusión respecto de aquello, lo que veíamos, las denuncias que hay respecto de que habrían impedido de alguna manera la libre manifestación, no por no dejarlos cortar calles, sino que ahora lo que se quejan es que se habían bajado algunas personas, que hay otras que no las dejaron ir. ¿Y por qué está eso por un lado? Y esa es una de las denuncias. La denuncia del gobierno cuando dice que nadie te puede obligar a ir a protestar ni nada de eso, bla, 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 bla. Ya, ¿por qué es? Porque son algunos movimientos sociales agrupados en una especie de cooperativa, son quienes pueden determinar o dar certificado en estos planes de asistencia que si tú hiciste estos planes, pues tú, si no sé, trabajaste en la sede social o no, si estuviste presente o no, ya, eso lo pueden certificar estas organizaciones sociales, ¿ya? Y ellos son los que certifican la presencialidad. Si hay presencialidad, te pagan los 70.000 pesos argentinos del plan social, de ese plan social. Si no, no. Entonces se ha dicho de parte del gobierno que se va a terminar con esto de la certificación de las organizaciones sociales de la presencialidad. Entonces está la denuncia de ¿y por qué? Porque dice que hay algunos que te dicen, si tú vas a la manifestación, Jacinta, ahí te certifico tu presencialidad y ahí cobras el plan social. Entonces hay denuncias de lado y lado y vamos a ver cómo sigue evolucionando este tema, porque ni se puede extorsionar a alguien para ir a una manifestación, ni tampoco se puede impedir que pacíficamente, no con violencia, pacíficamente se realicen las manifestaciones. No puede ser que te bajen si es que eso pasó, que te bajen de una micro, de un colectivo, lo que sea, porque ya es una remera. Si es por eso, no. Sí. Vámonos ahora a Medio Oriente porque se han retomado las negociaciones entre Israel y Hamás para una nueva tregua. Las habían adelantado desde el gobierno de Benjamín Netanyahu en los últimos días y se ha sumado el antecedente de que el líder de Hamás fue visto en el Cairo, donde se están realizando estas conversaciones. Recordemos que Egipto, Qatar, Estados Unidos son mediadores. Lo fueron, por ejemplo, en la primera etapa de liberaciones a las cuales se llegó luego de esas negociaciones y ahora en este nuevo intento. Hay medios israelíes que hablan que acá Tel Aviv lo que está ofreciendo es una tregua de una semana, al menos a cambio de la liberación de 40 rehenes. Se mantiene la posibilidad de que se sume nueva entrega de ayuda humanitaria, también el intercambio con... Sí, una semana es lo que estaría planteando Israel según medios de ese país. Además que se considere, como ocurrió la vez anterior, el intercambio con presos palestinos, pero jamás lo que estaría pidiendo es el cese definitivo de este conflicto, el cese definitivo de los bombardeos, sumándose así, por cierto, a la presión internacional. Hemos visto las votaciones incluso en la Asamblea General de Naciones Unidas. Desde la Casa Blanca han dicho durante esta jornada que se está avanzando en esa negociación, pero
si hace unos días atrás desde Israel rechazaban la posibilidad de una nueva tregua, lo que ocurrió el día viernes con la muerte de estos 3 rehenes que acepta, de hecho, lo reconoce el ejército israelí, que dice que fue por error, pero con el antecedente que hemos conocido que estaban incluso ondeando una bandera blanca, señal de rendición. Eso generó conmoción, por cierto, rechazo también en Israel, digo, y llevó al gobierno de ese país a nuevamente retomar esta mesa de negociaciones en un conflicto que se mantiene y donde ya dicen las autoridades palestinas en la Franja de Gaza que son más de 20.000 las personas muertas. Que yo miro las imágenes, es una estremecedora, Jacinta, para la población civil que no son milicianos de Hamás. Y me imagino que también para muchos israelíes tiene que ser doloroso mirar eso. Sí. O sea, yo no sé qué más se puede destruir en la Franja de Gaza. Absolutamente. Vámonos ahora a un intercambio de prisioneros que han acordado Venezuela y Estados Unidos el día de hoy. Son 10 detenidos de origen estadounidense que el régimen de Nicolás Maduro ha aceptado liberar a cambio de un importante aliado de Maduro, Alex Saab. Lo vemos en imagen, el supuesto testaferro de Maduro que desde el 2021 estaba detenido en Estados Unidos, fue extraditado, de hecho acusado de lavado de dinero y esto ha sido considerado por la prensa internacional como un avance diplomático que ha tenido Maduro luego de este acuerdo que se informa el día de hoy con Estados Unidos, que permite la liberación de este importante aliado que, recordemos también todo el proceso de extradición, el judicial, las críticas del régimen hacia Estados Unidos, también la determinación con la cual actuó en ese momento la justicia estadounidense, pero han avanzado estas conversaciones teniendo esta información durante esta jornada. Y vamos a terminar nuestra revisión por el mundo con algo que ya les adelantábamos el día de ayer. Tiene que ver con esta determinación inédita de la justicia estadounidense, más bien de un estado, Colorado, que saca de la papeleta para las primarias a Donald Trump. Lo dijimos el día de ayer, esto está a la espera de la apelación que vaya a hacer la defensa del exmandatario favorito en las encuestas para quedarse con la nominación republicana. Tienen hasta el 4 de enero para hacerlo, para ahí solicitar la acción de la Corte Suprema de Estados Unidos, claro, donde hemos dicho la mayoría es conservadora. El 4 de enero podría decir la Corte Suprema o no. ¿Y tú sabes de dónde viene esta idea de poder inhabilitar por insurrecto a alguien para la presidencia? Porque es la única forma. Tú puedes estar preso y ser candidato a la presidencia, puedes estar de lo que sea, acusado de lo que sea. Pero viene de las guerras civiles. Viene de la guerra civil, exacto, para que los derrotados esclavistas del sur no se rebelaran nuevamente. Bueno, de eso y más vamos a conversar en el Conexión Global de hoy. Va a estar Guido Larson con nosotros conversando de aquello y vamos a estar analizando también con 2 súper interesantes entrevistadas desde Guatemala, porque es importante mirar lo que está ocurriendo, el riesgo para la democracia y los intentos de que no llegue al poder el presidente electo de manera democrática en una segunda vuelta por 61% de los guatemaltecos. Es un temazo el que hay que poner atención. Sí. Tenemos los descargos de Donald Trump. ¿En serio? Les habíamos dicho que iba a tener una actividad que coincidía con el conocimiento de esta información. Escuchemos lo que dijo. A ver. No es de extrañar que el corrupto de Joe Biden y los lunáticos de extrema izquierda estén desesperados por detenernos bajo cualquier medio necesario. Para ganar esta elección, están dispuestos a violar la Constitución de Estados Unidos a niveles nunca antes vistos. Joe Biden es una amenaza para la democracia, es una amenaza. Están utilizando a las fuerzas de orden como arma para la interferencia electoral de alto nivel porque les estamos ganando muy claramente en las encuestas. Jamás la política estadounidense había vivido una situación de este tipo, donde incluso se pusiera en jaque, aunque sea en un estado, la participación de un candidato. Se ha ocupado antes, pero a otros niveles, claro, como en 1919, por ahí, o 1922. Pero bueno, eso lo vamos a conversar después. Y ojo, cuando ustedes van viendo Texas, Iowa, Texas, Nevada, es porque está en pleno la carrera. Ya más oficialmente empieza el próximo año, pero comienza la carrera. Sí, pues no queda nada. Así es que comienzan las primarias de cada uno de los partidos. Iowa es un lugar clave y lo vamos a contar hoy día por qué. Ya pues, nos vamos juntas. Lo que viene antes es la pausa comercial y volvemos con más noticias a CNN Prime.
Volvemos a CNN Prime con CNN Deportes. El Sindicato de Futbolistas Profesionales no descartó una paralización de esta actividad debido a la medida del Consejo de Presidentes de aumentar a 6 el cupo de extranjeros para el torneo 2024. Felipe Gallardo conversó con el presidente del CIFUB, Gamadiel García, quien relató los pasos a seguir para el gremio. Estamos junto al presidente del CIFUB, Gamadiel García, porque hay una noticia bastante importante en el fútbol chileno. Este viernes el Consejo de Presidentes aprobó aumentar a 6 el cupo de extranjero para el campeonato 2024. Gamadiel, ¿qué les parece esta medida? Un despropósito. Entendemos que esta medida sin consulta al gremio, bastante creativa, por decirlo de alguna manera, no tiene ningún sustento, ninguna base, que efectivamente con un extranjero más en cancha vamos a tener la posibilidad de competir a nivel internacional o que nuestro torneo sea mucho más competitivo. Que se puede dar una particularidad, que el próximo año en un partido haya más jugadores extranjeros jugando que precisamente chilenos. Bueno, sería nefasto para nuestro fútbol, sobre todo considerando lo que estamos viviendo ya hace 2 mundiales con el tema selección. ¿Qué pasa con el recambio? ¿Qué ocurre con la competencia local? Por eso te digo, para nosotros no corresponde que tengamos más extranjeros en el campo de juego que jugadores nacionales. ¿Ya ha podido conversar con algunos capitanes de algunos clubes para ver una posibilidad de un paro, por ejemplo, en el fútbol chileno respecto a este tema? A ver, mantenemos siempre constantemente información hacia nuestros capitanes, delegados y con todos los equipos del fútbol o con todas las instituciones del fútbol profesional chileno. Por lo tanto, la tranquilidad que tenemos también de poder presentar no solamente este cambio que creemos que debe ser sí o sí. ¿Se ha podido reunir, por ejemplo, el presidente de la NFP, Pablo Milat, con el gerente de liga, a lo mejor a conversar que esta nueva regla no se lleva a cabo? A ver, hay que ser también sincero en esta postura. La NFP fue y presentó los 5 extranjeros en el Consejo Presidente. La gran problemática que tuvimos es que, como te dije, algún creativo en el Consejo Presidente se le ocurrió tener 6 extranjeros en cancha para la siguiente temporada. Son solamente 9 equipos los que acordaron o votaron a favor de esta medida y esperamos que las voluntades estén. O sea, hoy día el apoyo es transversal. Y finalmente, para el 2024, ¿existen los 6 extranjeros para poder disputar el torneo? ¿Se van a ir a paro? Esa es una medida que siempre lo he señalado, la toma nuestra asamblea y son ellos los que determinarán si hay un paro o no de futbolistas para el inicio de la siguiente temporada. ¿Cuándo se va a desarrollar esta asamblea? El torneo empieza prácticamente en febrero del próximo año. Y si estas medidas continúan y vemos que no hay voluntades de los presidentes, a través de nuestra asamblea el próximo torneo no debería comenzar. ¿Cómo puede perjudicar esta situación pensando en el Mundial Sub-20 2025 que vamos a disputar en nuestro país? Si bien celebramos por un lado el Mundial Sub-20, por otro lado estamos impidiendo que se desarrolle el fútbol joven con las bases del torneo 2024. Es por esto que nos provoca una incertidumbre tremenda el saber que para, por ejemplo, la próxima temporada el minutaje de los jugadores sub-20 ya no es obligación, solamente va a haber uno en cancha. Por lo tanto, ¿cuál es la medida correcta? ¿El tener un mundial o tener bases del torneo que vayan totalmente en contra del desarrollo del fútbol chileno? Pensando en este campeonato 2024, para que el jugador que va a disputar este mundial en el año 2025 llegue con más ritmo, ¿cómo ven esa medida del CIFUB? Bueno, es que el desarrollo de nuestro fútbol tiene que ir en base a lo que estamos planificando para el futuro. Si queremos más jugadores para la selección adulta, no podemos tener más extranjeros en cancha. Si queremos tener una sub-20 competitiva, no podemos, por ejemplo, sumarle minutos a un jugador de 23 o de 22 años, sabiendo que en el 2025 vamos a tener un torneo a nivel mundial. Por lo tanto, todo el desarrollo debe ir en base también a que el torneo o nuestro torneo se desarrolle de la misma manera, que vaya todo en la misma línea. No pueden ir en caminos contrarios. Muchas gracias, Gamadiel, por conversar junto a CNN Chile. El campeonato chileno comienza el 16 de febrero y antes de su inicio ya hay una polémica bastante importante. Termina CNN Prime, pero viene CNN Tiempo y viene Democracia con la conducción de Carolina Urrejola. Más importante que nunca, reflexionar sobre la democracia y hacerse preguntas improbables sobre ella. Y luego una especial de Conexión Global Prime, como cada miércoles, análisis internacional en horario Prime. Vamos a conversar de 2 temas. Uno, la amenaza a la democracia en Guatemala. Es importante porque hay un intento de que no llegue al poder
el presidente electo democráticamente. Y luego vamos a conversar también de estas últimas medidas que las anunciamos ahí con Jacinta Molina respecto a Donald Trump. ¿Tiene un efecto o no en la carrera presidencial norteamericana lo ocurrido con este Tribunal Supremo, pero de Colorado, de un estado, o no? ¿Hay precedentes o no? ¿Cómo va esta carrera presidencial que ya se lanza ahora en enero con las primarias de cada partido? Bueno, todo eso y más en Conexión Global Prime. Miércoles 20 de diciembre. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.